inicios, yo fundamentalmente soy escritor, aunque puedo producir o puedo dirigir y demás. Básicamente lo que hago siempre es escribir, y es la tarea que aprendí desde chico. Leo desde muy chico, leo mucho desde muy chico. Por alguna razón me interesó mucho leer, tanto como jugar a la pelota, como hacer cualquier otra cosa que hacía un chico de 10 años. En algún momento puedo recordar que me gustaba mucho leer y que dedicaba muchas horas a leer, así como dedicaba a jugar. Y en algún momento, hacia los 15 años más o menos, empecé a escribir, por emular las cosas que leía, sobre todo poesía. Sobre todo y específicamente poesía, porque claramente hasta los 24 años que tuve mi primer trabajo profesional, que fue en radio, lo único que yo hice fue escribir poesía. Y una poesía de la que prácticamente no conservo nada, ¿no? Pero fue una práctica enorme, que además para el trabajo audiovisual, el trabajo como guionista, digamos, más que porque no soy un escritor de prosa, nunca escribí prosa, ni escribí un cuento, ni escribí una novela. Tengo fantasías y materiales pendientes, pero en realidad soy un escritor audiovisual, cuyo primer trabajo profesional fue en radio, y antes de eso solamente escribí poesía, es decir, textos muy pequeños, muy cortos, muy sintéticos, con un desarrollo de mucha imaginería, de mucho artificio, que creo que es lo que requiere el lenguaje audiovisual. Entonces, mi primer trabajo fue en radio, con lo cual aprendí a contar solamente con sonido, y a utilizar solamente el sonido de las palabras para contar y la imagen que proyecta. Después de eso empecé a escribir televisión, me tocó, y ahí empezó para mí el mundo de escribir imágenes, ¿no? De escribir de manera audiovisual. Y agradezco haber tenido este proceso, digamos, que me lo volvió todo muy sencillo, muy fácil, en cuanto a aprender, adquirir, a probar cosas nuevas. Nunca tuve ni tengo ningún prurito. Para mí no existe eso de tengo la página en blanco. Puedo decir con mucha claridad, digamos, que para mí cuando uno tiene la página en blanco y está bloqueado y no sabe qué escribir, es justamente porque no sabe qué escribir, y porque por más que lo intente, sabe que va a escribir cualquier cosa que no es lo que tiene que escribir. Lo que para mí es fundamental, que es leer. Lo único que permite a una persona escribir profesionalmente, escribir con asiduidad, escribir con una proyección y demás, es haber leído y leído mucho. Porque el manejo, la internalización de las palabras, del lenguaje, de la reutilización de las palabras para incluso el que lo logra inventar un lenguaje nuevo, inventar un discurso propio y demás, tener la famosa voz propia, es como un ejercicio muy grande. Una de las cosas en las que yo creo que consiste la profesionalización es en adaptarse a ese mundo que necesita que uno escriba, más allá del gusto propio y de la necesidad propia de escribir. Uno tiene una necesidad de contar una historia, pero esto se vincula específicamente con que hay un espectador, un receptor, alguien que tiene necesidad de escuchar esa historia. Creo que para mucha gente que escribe, que trabaja, que cuenta audiovisualmente, hay una gradualidad en qué importancia tiene para ellos el receptor o no. Hay gente, como decía Borges, yo escribo para mis amigos, creo que en realidad como una forma de contestar cuál era su propósito. La verdad es que no escribía para sus amigos, escribía para todo el mundo, y por esa razón todos lo leyeron, porque se cuidó muy bien de que muchísima gente lo entendiera más allá de sus amigos. Creo que una de las cosas que uno aprende o tiene que aprender en el trabajo de adquirir el oficio, de profesionalizarse, de desarrollar la actividad de narrar, que esta es otra cosa importante. Me va saliendo todo así, medio descabellado, digamos, pero cuando yo digo que escribo, la verdad es que ya no escribo, lo que hago es contar. ¿Sí? Ya dejé de escribir como si el acto de escribir fuera una cosa, sino que en realidad es contar algo, y es todo el tiempo saber que hay alguien que está recibiendo eso, aunque sea hipotético, aunque sea alguien que en algún momento lo va a recibir. Cuando a partir de que me profesionalicé pude entender que escribir un papel es escribir un papel, un guión, para quienes lo van a fabricar, quienes lo van a actuar, quienes lo van a editar, y fundamentalmente para quienes lo van a recibir en la pantalla, ¿sí? Quienes lo van a ver sentados
Y son esas reacciones las que hay que estar previendo cuando uno escribe en un papel. Y nunca va a ser eso escribo para mí. Nunca lo escribo para ver qué, digamos. También se puede hacer, pero no tiene ninguna proyección, digamos. No es un hecho profesional. Entonces mis inicios, decía, fueron en radio, después pasé a la televisión, después pasé al ámbito cinematográfico, y al mismo tiempo al ámbito de la internet y de la interactividad, digamos. Y esto me permitió ya en ese momento empezar a hacer un círculo donde puedo trabajar en cualquiera de los medios al mismo tiempo, y también empecé a dirigir, empecé a producir, a ocuparme de la producción, digamos, y hacer tanto ficción como documental. La razón por la que me atrae fundamentalmente el cine, ¿no? Pero después también puedo decirlo de cualquier otra obra, es que para mí tiene algo nuevo, ¿no? Es decir, que me da algo que hasta ese momento yo no conocía o no había visto. En el medio artístico, audiovisual, la generación de un producto cultural cualquiera que le llega que tiene un espectador, un lector, un receptor, hay dos sensaciones que se pueden provocar, que es la de sorprender y la de evocar. Entonces, sorprender es decirle algo a alguien que no esperaba y generarle una sorpresa. Esa sensación quiere sentir el espectador. Y también quiere sentir la otra, la evocación, es decir, que uno le hable de algo que sabe y sabe muy profundamente y conoce con mucha profundidad, y que le llega a esa fibra íntima, digamos. Por ejemplo, cualquier cosa que uno mencione y que le haga evocar la niñez, los padres, las cosas, esas cosas que conoce en profundidad y que tiene la sensación de que solo él las conoce. ¿Qué quiere decir eso? Que llegan a su mundo privado. Las que desconoce también tienen una justificación, porque él solo sabe que las desconoce. Pero esto se verifica en cualquier historia cuando uno dice, bueno, acá hay que ponerle, por ejemplo, uno dice, estamos haciendo esta historia que de amor. Y es un folletín, y va a atraer mucho, porque todo el mundo quiere ver a esa gente amándose y dejándose todo el tiempo y demás. Pero ¿en qué universo lo contamos? Hagamos que son cirujanos. Entonces, para contar esa historia, le contamos al público el mundo de la cirugía, que desconoce. Y ahí hay cosas que lo sorprenden. Dice, viste, pero estuvo como, por ejemplo, uno hace una escena y dice, estuvo como 45 minutos muerto y revivió. Yo no sé. Y todo el tiempo yo no sabía que eso podía suceder. Y aunque sea medio mentira, o sea, como dicen los italianos, si no es cierto está bien contado, bueno, la convención hace que todo lo que me cuentan me lo creo y me parece que es verdad. Entonces es algo que no sabía. O la otra es como ver Cinema Paradiso, que cualquiera dice, sí, esto es así, seguro, yo sé que es así. Y lo único que hacen es corroborar que yo lo sé y que estoy en lo cierto cuando le digo a los demás que yo lo sé. Provocar esas sensaciones, ¿no? O sea, uno dice, ¿qué es lo que necesita una historia? ¿Qué es lo que uno quiere? Uno quiere que llegue al espectador, que le provoque que lo conmueva, es decir, que lo emocione. Creo que este análisis, estas cosas surgen cada vez que uno habla de cualquier obra. Cada vez que alguien viene y dice, vi una película, vi tal película. ¿Y qué te pasó? Y salen sensaciones entre la gente del medio o entre los que son aficionados al medio y les gusta la mecánica, el arte, el artificio y el mundo del cine, del negocio cinematográfico y demás. Dicen muchas cosas y demás, está bien hecho y demás, pero al fin y al cabo todo el mundo dice qué le pareció y qué sintió, ¿no? Es decir, si lo conmovió o no lo conmovió. Si no, ni siquiera lo comenta, ni siquiera dice vi esta película. Y sobre todo, yo creo que hay palabras, una cosa que provoca el producto cultural, el libro y demás, cuando uno lo comenta con otra cosa, es eso que en religión funciona, y es la comunión. ¿Sí? Hay una unión entre un lector y el otro lector cuando hablan de lo que leyeron. Hay una unión entre un espectador y otro espectador cuando vieron la misma película. Se genera una coincidencia que está hecha de cosas que no tienen que ver con el mundo del coso. Esto
La otra vez yo escuchaba una definición, alguien decía, bueno, ¿cómo se hace una canción? Él la tiene hace poco. Y entonces había una definición de Joaquín Sabina que decía, bueno, una canción, decía, es una letra, una música y algo más que no se sabe qué es. Ese algo más que no se sabe qué es está presente todo el tiempo en el trabajo. Para mí la primera justificación para hacer un trabajo, es decir, para contar una cosa, es porque vale la pena contarla. Y vale la pena tiene muchas maneras de entenderse, ¿no? ¿Qué es esto? Es una historia que hay que contar, porque no ha sido contada, y todas las historias que puedan tener un receptor, yo creo que vale la pena contarlas. Yo tengo que encontrar en cada trabajo que hago, cada trabajo nuevo, alguna especie de novedad para mí también. Como trabajo desde muy joven también uno va cambiando mucho y hay cosas básicas que posiblemente no se modifiquen, argumentaciones propias básicas y justificaciones de por qué uno hace el trabajo y sensaciones, sentimientos de por qué lo hace, que tal vez no se modifican o no se modifican mucho, pero crecen hoy. Y me parece que uno puede, de alguna manera, como este trabajo se proyecta y rebota mucho en los demás, permite entender también, ¿no? Tener un reflejo. Todo esto además que yo estoy contando de mí, esto es lo que yo siento y lo que veo, no sé lo que ven otros desde afuera. Pero, por lo menos del trabajo de la obra que uno hace, sí tiene el reflejo de cómo lo reciben los demás, y no es solo si les gusta o no, sino qué piensan, qué opinan y qué sensaciones y sentimientos le provocan. Esto se trata sobre todo de qué estamos contando, y después de todo lo que hoy inunda el mercado del conocimiento, el negocio y demás, que es el cómo, ¿no? Cómo lo contamos, cómo lo decimos, cómo lo hacemos, cómo se actúa y demás. Todo eso está supeditado a qué se actúa, a qué se dice, a qué se cuenta. Porque va a repercutir en qué quiere el público ver, escuchar, qué quiere que le cuenten y qué no quiere que le cuenten. Con qué cosa se va a quedar mirando o se va a levantar y va a cambiar o agarrar y va a hacer zapping porque no quiere eso. Y no es que no quiere una forma, lo que no quiere es un contenido. O lo que quiere y se queda mirando es un contenido. Una de las cosas que aprendí rápidamente por mi trabajo como humorista político era que siempre decíamos con Saborío, la metáfora no es un artificio, la metáfora es hija de la censura. Cuando tenés que esconder alguna cosa, tenés que encontrar otra manera de decirlo, y ahí surgen las metáforas, ¿no? O cuando lo tenés que decir algo y es muy crudo y no querés decirlo de manera tan cruda, porque el público se puede espantar si lo decís de manera tan cruda. Usamos formas que hagan que las cosas más terribles, porque sí puede suceder que parte del medio audiovisual esté lleno de historias que parece que no molestan a nadie, que no provocan grandes polémicas y demás, pero de todas maneras contienen los gérmenes de todas las cosas que sí generan polémica. Es simplemente una cuestión de punto de vista, una cuestión de tratamiento, lo que hace que eso se evidencie mucho más, que de una situación se evidencian las cosas, las mejores cosas o las peores cosas. Son cuestiones de punto de vista y específicamente esos matices son los que modifican el contenido. Creo que esa es una de las grandes discusiones de esta profesión. Una de las cosas que hago, además de contar yo, es tomar como trabajo guiones que escriben otras personas y demás, y simplemente trabajar y hacerle lo que se llama script doctor, lo que es una plomería, ver dónde hay algo que está roto, que se puede mejorar y demás, lo cual cuando no es el material de uno resulta mucho más fácil, porque tiene un punto de vista mucho más abierto que cuando es lo que uno quiere contar, en lo que uno está involucrado. Y en realidad, aunque hay mucho de técnica para aplicar, lo más importante es poder descubrir en esas obras qué es lo que... Mi primera pregunta es, ¿qué quisiste decir? Y cuando alguien empieza, por ejemplo, a explicarme y dice, bueno, lo que quise decir es tal cosa, hubieras dicho eso. Porque lo que está ahí no es.